de esos sonido ambiente. Si él va a ir dando toda la información, va subiendo allí, te lo apagaba, ¿eh? Vale, voy a encender, vete pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debe, el domingo misa. Estoy a que te me pidas como que trabajas con Visa y salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no el reloj. Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la yo para repetirlo otra vez. Quédate la noche sin ti duele. La pose todo lo que es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
De eso se trata. Empezamos, pues empieza la entrega de premios. Un poquito de musiquita. Vamos a ver si acaba cuenta atrás. Vamos a poner un plano ahí del público. Está esperando por la entrega de premios. Dicía muy buenas tardes a todos los que nos sintonizades a través da canle oficial da Federación Galega de Automovilismo. Estamos na ceremonia de entrega de premios onde Jacobo Senín nesta cuarta subida a Tabodela se impuso ca súa nova Proto NP01 cun mellores tempos o da primeira carreira do sábado con un 24.5 e a terceira carreira, a primeira do domingo con un 22.7. Impúsose entre Jorge Fernández Vilarchao cunha diferencia de tempo combinados de 22 segundos 250 milésimas e tamén por delante de Pablo Rey, que foi finalmente terceiro na Seral. Entre os carrozados, Jorge Pérez foi o máis rápido, impóndose sobre o Mitsubishi Lancer Evo de Miguel Ángel Alonso e tamén por encima do Peugeot 308 TCR de Manuel Senra Camaño, que conseguiu enderezar a súa presencia, a súa actuación dentro desta cita en Tabodela, dentro desta cuarta cita do calendario do Campeonato de Galicia de Montaña, gracias ao excelente tempo, magnífico resultado obtido na última das mangas oficiais, na última carreira oficial. Hai que felicitar a organización, hai que felicitar a escudería Tabodela por executar esta proba
eu creo que unha regularidade, cunha limpeza absoluta, respetando sempre os tempos, respetando sempre o desenvolvimento correctísimo. Non atopamos ningún solo piloto que pudera contarnos algo malo do que pasara hoxe e onte nesta subida das probas de montaña de Galicia. Bueno, pois iso fala moi ben da escudería Taboadela. Bueno, pois vamos a estar agardando, eu creo que uns pequenos instantes máis para recibir xa neste podio que podedes ter en pantalla. Bueno, podio en pantalla non tedes ahora mismo o público asistente a esta ceremonia de entrega. O podio que vamos ver é o que tedes a continuación en pantalla. Efectivamente, aquí onde se van subir os vencedores, aquí onde se vai colocar os que ganaron esta proba. Mira, dicía que hai que felicitar a escudería Taboadela e hai que felicitar os componentes da súa organización, a xente que fai o traballo, a todos os controles de radio, de cronos. Bueno, eu creo que hai que darlle unha nota alta a esta subida, felicitalos pola súa execución e nos desexando continuar na montaña galega, continuar o Campeonato de Galicia de montaña nas súas próximas citas. Esta, desde logo, han sido dúas jornadas máis que interesantes, onde, bueno, vivimos esas peculiaridades de climatoloxía, onde a chuvia, as humidades, as superficies varadiza presentaban a súa cara de cara ao sábado e onde, bueno, pues o domingo, ao final, saiu o sol, despesaba, permitía correr e podemos ver incluso un intento para levantar o récord polo propio Senín, que marcaba el ca súa NP01, pero Senín nos contaba en entrevista final que iba marcando sectores en verde, pero ao final, xusto antes da meta, enroscou, fixo un pequeno trompo e perdeu aí aproximadamente 2 segundos, impedíndolle mellorar o tempo do ano pasado. Bueno, pois a espera do que vai a suceder nesta ceremonia, pois deixamos, bueno, pois con planos e imaxes do que temos por aí. Bueno, pues ahora sí que tenemos todo listo para dar comienzo a esta entrega de premios en esta cuarta subida a Taboadela. Tengo aquí a mi lado o presidente da escudería Taboadela, al señor Jorge, así que va a decir unas palabras antes de comenzar. Bueno, boas tardes a todos. Outra vez agradecer aos pilotos participantes que viñeran a esta edición da subida. Agradecer a todos os colaboradores, ás administracións todas, Xunta de Galicia, Deputación de Ourense, ao Concello de Taboadela, a Federación Galega de Automobilismo por toda a axuda que nos prestaron. Bueno, pouco máis que dicir, unha edición marcada que levaremos sempre nos nosos corazóns pola perda do noso compañero. Fixémola por el e vai por ti a dado. Comenzamos coa entrega de premios.
Na categoría de regularidade 80, por desgracia só houve un participante, entonces o primer clasificado, Alfonso Cabral e José Manuel Quintas. Entrega premio Brais Adao. Bueno, seguimos ca categoría de carrozados. Tercer clasificado, Manuel Senra. Vamos, Manolo. Que despois rízame que chegas tarde a Coruña. Entrega o premio Lorena, de Escudería Tabodela. Segundo clasificado, Miguel Ángel Alonso García. Entrega premio Brais Adao. Primer clasificado, por tanto vencedor de carrozados, Jorge Pérez. Entrega premio Manuel Pardo, xefe territorial da Consellería da Presidencia de Xustiza e Deportes. Foto oficial. Este ano non facemos a ceremonia de champán, que xa fan aí Kiko. Bueno, categoría de non carrozados. Tercer clasificado, piloto daqui de Tabodela e da nosa escudería, Pablo Rey. Entrega premio Toni Álvarez, de Escudería Tabodela. Segundo clasificado, Jorge Fernández. Entrega premio Álvaro Vila, alcalde do Concello de Tabodela. El primer clasificado de esta categoría no carrozados, Jacobo Senin Pereira. Entrega premio Jorge, presidente de la escudería Tabodela. Esa foto oficial.
Bueno, y ahora vamos a entregar los premios a clasificación final por clases. Pues a la clase 1, primer clasificado, Miguel Ángel García Fernández. Entrega a Tony, la escudería Tabadela. Hacemos la foto. Vale, en la clase 2, tercero puesto para Gustavo Mandado, así que llamámoslo. Va a entregar el premio. A entregar el premio Lorena. En la clase 2, el segundo clasificado, Jonathan Álvarez Rosendo. Entrega el premio Brais Alao. No primeiro posto nesta clase 2, Jorge Pérez Alonso. Entrega o premio Manuel Pardo, xefe territorial da Consellería de Presidencia da Xunta de Xustiza de Deportes. Bueno, siguiente clase, clase 3. En la tercera posición tenemos a Alexis Souto Rivas. Entrega o premio Pedro, de Escudería Taboadela. Segunda posición para Jesús Vázquez Fernández. Entrega premio o presidente de Escudería Taboadela, Jorge Salgado. Primero puesto para Manuel Senra Camaño. Entrega o premio o alcalde de Taboadela, Álvaro Vila. Nos tenemos ahí no podio, esa foto de familia. Siguiente clase, clase 4. Tercera posición para Javier Carballo Fernández, la Escudería Luitra. Entrega Hugo, de Escudería Taboadela. Segunda posición, Juan José Couceiro Escudero. Entrega o premio Roberto Blanco, teniente alcalde do Concello de Taboadela.
En la primera posición, para esta clase número 4, es para Miguel Ángel Alonso García. Le va a entregar el premio Manuel Pardo, jefe territorial de la Consejería de la Presidencia de Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia. Continuamos con la siguiente clase, clase 5A. En la tercera posición tenemos a Rocío Lorenzo Fernández. Le va a entregar el premio a Adrián de la escudería Taboadela. Segunda posición para Rubén Cairo Fernández, la escudería Taboadela. Le va a entregar el premio Tony, la escudería Taboadela. En la primera posición tenemos a Juan Manuel Carvalho Fernández, la escudería Luindra. Le va a entregar el premio al alcalde Álvaro Vila, alcalde del Concello de Taboadela. Vamos a desarrollo. Siguiente clase, clase 5B. En el tercer lugar tenemos a Antonio Mosquera Suárez, la escudería Ourense. Le va a entregar el premio Marcos Siota, la escudería Taboadela. Segunda posición tenemos a Ansio Blanco González, la escudería de Taboadela. Entrega el premio al presidente de la escudería de Taboadela, Jorge Salgado. En primer lugar tenemos a Carlos Rodríguez Pérez. Entrega el premio Roberto Blanco, teniente alcalde del Concello de Taboadela. Tenemos esa foto. El champán también incluido, ¿cómo no? Clase 5C, en el tercer puesto. Tenemos a Diego López Ribadeo, de la escudería Sampaio. ¡Bravo, Diego! Entrega el premio Manuel Pardo, jefe territorial de la Consejería de la Presidencia de Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia. En la segunda posición tenemos a Santiago Fernández Costas. Entrega el premio Brais Alao, de la escudería Taboadela. En primer lugar tenemos a Javier Vidal Martínez.
Entrega o premio Lorena, da escudería Taboadela. Bueno, continuamos con la siguiente clase. Clase 6. No segundo puesto tenemos a Israel Lamas Dios. Entrega premio Tony Álvarez, la escudería Taboadela. Y en primera posición tenemos a Rubén Blanco Pereira. Entrega premio a ver. Entrega premio Bryce Alao. Tenemos esa foto. Clase 7. Solamente tenemos en este caso de Jacobo Senín Pereira. Entrega un premio Jorge Salgado, presidente de la escudería de Taboadela. Continuamos con la clase número 8. Clase 8. En tercer lugar tenemos a Jonathan Abadín Cif. Entrega premio Bryce Alao. Abrazo grande entre primos. Segunda. Aplauso por los abrazos. Segunda posición, Juan González Costas. Que va a ir a proceder a entregar el premio Roberto Blanco, el alcalde de este concejo de Taboadela. Y en primer lugar tenemos a Jorge Fernández Vilarchao. Va a entregar el premio Manuel Pardo, jefe territorial de la Consellería de la Presidencia de Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia. Clase número 9. Tercera posición para David Rosete Fuentes. Entrego premio Álvaro Vila, alcalde do concello de Taboadela.
Segunda posición para Benigno Porto Pazos. Entrega el premio Pedro, la escudería Tabodela. Y en primera posición tenemos a Alfonso Bentín Gil. El entrega el premio presenta la escudería de Tabodela Jorge Salgado. Esa foto. El champán, por supuesto. Clase D. Nuestro tercer puesto. Tenemos a Bernardino Lorenzo Cid. Clase D. En tercer puesto, Bernardino Lorenzo Gil. Entrega el premio Tony Álvarez, la escudería Taboadela. Segunda posición para Abraham Vázquez Fernández. Entrega el premio Lorena, la escudería Tabadela. En primer lugar tenemos a Pablo Rey Pérez. Le va a entregar el premio o alcalde de Tabadela, Álvaro Vila. Vale, llamamos ahora a podio a Manuel Pardo, al jefe territorial de la Consejería de Presidencia de Justicia y Deporte de la Xunta de Galicia, que a Escudería Tabadela quiere entregarle este premio. En señal de agradecimiento por esa colaboración. Bueno, ahora anda por ahí Yelko de Hostal Cid. Aí ven. Aparte de participar hoxe é un dos grandes patrocinadores da nosa subida, ao cal estamos moi agradecidos, polo tanto, un trofeiño en agradecemento. Entrega Lorena da Escudería Tabadela. Antes de rematar, antes de dar por pechada este acto, bueno, hay una iniciativa que yo creo que es una iniciativa fermosa por parte de Jacobo Senín, así que gustaría que Jacobo viniera aquí a zona de podio, también Brais Adao que nos acompañara. Yo creo que también el resto de la escudería Tabadela, a quien quiero felicitar personalmente por su trabajo. Creo que el equipo que formamos parte de la retransmisión de este streaming estamos agradecidísimos porque salió todo a maravilla gracias a vuestro trabajo. Jacobo, achégate un momentito entonces. Brais, Jacobo quiere regalarte o premio obtido como primeiro ganador de esta cuarta edición para que conserves tiras a casa en recordo a tu país. E como digo o lema,
da subida este ano. Vai por piadao. E antes de rematar tamén, faltanos facer o sorteo da escudería Tabodela e necesitamos unha man inocente. Así que vamos a facer. Inocente. Bueno, tenemos 5 premios. Vale. Vamos a empezar por lo quinto premio, que é un bono de termas de Outariz para 2 personas. Empezamos por el primero. Pues el primero empezamos. Una televisión de 32 pulgadas. Ahora sí que tenemos a mano inocente. Número 1070 1070. Que siga, que siga. Vale, vamos con segundo premio, que sería un aspirador, escoba sin cable, a mano inocente que se nos va ahí. Número 301. 301. Terceiro premio, bono spa en Oca, Vila de Lariz para 2 personas. Número 1203. 1203. Cuarto premio, que é un xamón. Tenemos o 1207. 1207. E agora vamos co quinto, que serían 2 bonos. Vale, bono de termas en Outariz. Número 23. O último número este sorteo, o número 56. Ese aplauso para esa mano inocente. Aplauso grande, por favor. Bueno, cedo testigo a Jorge Salgado, presidente de la escudería. Va a decir unas palabras, despedir este evento maravilloso como se merece. Bueno, ata aquí chegou esta subida tan emotiva de sentimentos encontrados para todos nós. Vamos pedir un aplauso para toda esta xente, escudería, voluntarios, protección civil, que traballamos arreo toda esta semana. O viernes pola mañá tiñamos todo montado. Veu un vendaval, arrancou estacas, cintas e demais familia, e onte toda a mañá chovendo, pois mollámonos como pingos para intentar reparar todo o máximo posible e recolocar todo. Por eso que quitámoslle horas de sono, pero esperemos que o esforzo de todos nós pois este fora do agrado de todos e que o pasárades todos ben e disfrutáramos de un grande fin de semana. Xa moito máis. Ahora tomaremos unhos días de relax. A todos os premiados durante esta semana seguramente se lles irá facendo as transferencias dos seus premios correspondentes. E bueno, foi a 4ª edición. Esperemos que po ano sea a 5ª edición. Primer memorial Antonio Abad. Moitas gracias. Hasta logo.